Toma un asiento, por favor. El domingo pasado prevaleció la misa de la Natividad de San Juan Bautista. Ahora, en este domingo, prevalece, en lugar del sexto domingo después de Pentecostés, prevalece la festividad de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Al final del Evangelio de hoy, pues menciona que el que da testimonio sabe que es verdadero. ¿Y quién escribía esas palabras? San Juan. En su Evangelio escribe pues lo que vio, y es que ya habían muerto los dos ladrones cuando van a Jesucristo, que es el que estaba en medio, eh, ya lo vieron muerto. ¿Qué hace aquel soldado? Agarra una lanza y atraviesa su costado y abre su corazón. De ahí brotan sangre y agua. Jesucristo es el que vino a lavar nuestros pecados con agua y sangre. No con agua solamente, sino con el agua y con la sangre, dice San Juan en su primera carta a nosotros. Cuando el soldado Longinos retiró la lanza con que había abierto el corazón de Jesús, al instante salió de la herida sangre y agua. Esto lo atestigua el que lo vio, uno de los que lo vio, que fue San Juan Apóstol. San Juan Crisóstomo dice que el agua y la sangre que brotan de esa llaga sagrada son figura de todas las gracias que el Divino Redentor nos alcanzó con su muerte. La primera gracia que se nos da es del santo bautismo y después la sangre eucarística que corre por nuestras venas para purificarnos más y alimentar nuestras almas al recibir la Sagrada Eucaristía. Nosotros, al pensar que la pasión dolorosa de nuestro Señor, la muerte, su muerte tuvo lugar hace 2018 años menos 33, que era la edad en que tenía cuando murió. Al considerar que estos hechos tuvieron lugar hace siglos, que ya pasaron siglos, que nos sentimos nosotros desconectados totalmente de la pasión dolorosa de nuestro Señor. Y por muchos no se despiertan nobles sentimientos al pensar que nuestro Señor murió por nosotros y murió por cada uno de nosotros. Pero para que nos quede bien claro esa relación directa que tenemos a estos hechos del Calvario, a esta muerte dolorosísima de nuestro Señor, vean ustedes una comparación. Y es que si les digo a ustedes que una casa se estaba quemando, dentro de esa casa había un bebé, pasa por la calle un señor que al ver esa casa incendiándose, oye la voz de un bebé dentro, pues no la piensa dos veces, se mete a la casa con el peligro de su vida. Le caen encima cuántas cosas, madera, pedazos de techo, se quema por aquí, por allá, logra apagar pues parte de lo que se ha incendiado en sus ropas, agarra aquel bebé, lo saca afuera, ha salvado su vida, pero aún así pues ha recibido golpes mortales este señor y muere en el intento, aunque sí logró salvar la vida de aquel bebé. ¿Cuáles serían los sentimientos de aquel bebé al crecer y tener 10, 15, 20 años ya tiene ese bebé? Y alguien le dice que cuando era pequeño eh, su casa se incendió, pero hubo un señor que se metió para salvarlo, lo logró salvar, lo logró sacar, pero el Señor murió ante ese hecho heroico. Aquel joven de 20 años, ¿qué surgirá en su corazón? Nobles sentimientos de gratitud, deseando haberlo conocido,
deseando hacer algo para corresponder con gratitud ante ese acto heroico. Pero no, ya no está más aquí. El Señor se murió. Pues bien, dejémonos de comparaciones, dejémonos de ejemplos y vayamos a la realidad. Fue nuestro Señor el que llegó a rescatarnos. Y no para que cayéramos a un fuego material, que nos muriéramos incinerados. No. Él vino a rescatarnos todavía de un fuego peor, que es el fuego del infierno. Y es un fuego que pues no acaba. Por más que queme a la persona condenada, pues no se va a morir, porque va a ser una muerte eterna. La iglesia lo declara, santos que han recibido revelación de Dios, y qué digo, noticias del infierno. Ellos mismos lo han visto, nuestro Señor lo ha mostrado. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, que además de verlo, le dijo a nuestro Señor el lugar donde iba a estar si no se portaba mal, si se seguía portando mal. Ella enderezó su vida. Hubo un tiempo en que, pues sí, se salió un poco del camino de los mandamientos de Dios, pero gracias a que volvió al camino, siguió los mandamientos de Dios y después le mostró a nuestro Señor esto. Si ella seguía cada vez más y mal una mala vida, ahí iba a estar en ese lugar del infierno. Pues bien, esa es la relación directa que tenemos con nuestro Señor y su muerte dolorosa. Él murió para rescatarnos. Él ofreció su vida hasta su última gota de sangre para salvarnos y de ese fuego eterno que no acaba jamás. Qué nobles sentimientos deben de surgir en nuestro corazón, en nuestra alma. Podremos decir, ¿qué hago para corresponder a su favor infinito? Aunque ya no está aquí físicamente, podemos hacer algo para corresponderle. Y es portándonos bien, seguir los mandamientos de Dios y recibirle en la Sagrada Comunión, porque sigue aquí con nosotros de manera diferente, si no físicamente, si sigue con nosotros místicamente en nuestros prójimos y eucarísticamente en nuestros altares. Consideremos pues en este domingo y en toda la semana la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta preciosísima sangre está en la Biblia, es el precio de nuestra alma y está en el costado abierto de Jesús. Ahí lo encontramos. En primer lugar, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo está en la Biblia. Encontramos en el Antiguo Testamento figuras de la preciosísima sangre de nuestro Señor. Cuando Caín mata a su hermano Abel, ¿qué dice nuestro Señor? Caín, Caín, la voz de la sangre de tu hermano me está clamando al cielo. Estaba clamando venganza la voz de la sangre de Abel. Los santos comentaristas de este pasaje dicen, enseñan que la sangre de nuestro Salvador clama más fuerte y pide, pero misericordia por todos nosotros. También encontramos otras figuras, como la sangre de un cordero. Pidió Dios a Moisés que pusiera esta señal en el dintel de la puerta de las casas de los hebreos cuando estaban en Egipto. Ya habían pasado 9 plagas en todo el reino de Egipto y no quería dejar salir a los hebreos el faraón. Pero con esta 10ª plaga iba a acabar con su necedad, porque Dios había ordenado a un ángel que exterminara
a todos los primogénitos de cada familia que vivieran ahí en Egipto. Pero Dios a su vez le dice a Moisés que se iban a librar eh, los que pusieran sangre de aquel cordero. Esa noche era una noche especial donde iban a sacrificar un cordero en cada familia, el cordero pascual, y esa sangre pues que lo utilizaran para señalar las casas donde estaban cada familia de los hebreos. Así lo hacen y pasa de largo, brinca el ángel exterminador y no da muerte a esos primogénitos donde estaba aquella señal de la sangre del cordero. Por otra parte, también en los altares, en el altar del Dios vivo y verdadero, se inmolaban víctimas como toros, corderos, palomas. Pasaban muchísimos para ser pues sacrificados ante el altar de Dios. Y así la sangre de los machos cabríos y de las terneras tenía la virtud de purificar las almas de las manchas legales. Así también lo afirma San Pablo. Pero haciendo una relación directa, San Pablo dice, ¿cuánto mayor no será el poder de la sangre de Jesucristo derramada por nosotros para purificar a los hombres y rescatarlos de la muerte? Así lo dice San Pablo en su carta a los Hebreos. Y es que la sangre de Cristo, Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado, nos dice San Juan. Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta es solamente sombra y figura en el Antiguo Testamento de lo que vendría en el Nuevo Testamento. ¿Y quién iban a venir en el Nuevo Testamento? Como dijo San Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, señalando pues a Jesucristo. En segundo lugar, es la preciosísima sangre de nuestro Señor, es el precio de nuestras almas. San Agustín nos enseña lo siguiente: Jesucristo vino y dio lo que era necesario, el precio. Derramó toda su sangre y redimió al mundo. ¿Quieres saber por cuál precio lo redimió? Pues considera lo que dio y sabrás el precio. Dio toda su sangre. Jesucristo, hombre verdadero, pero también Dios verdadero, una sola gota de su sangre era suficiente para redimir 1000 mundos que Dios hubiera creado lleno de hombres o de criaturas susceptibles a redención. Así que eso vale nuestras almas, la sangre de Jesucristo. Y nosotros que no la apreciamos, nosotros que no la valoramos, porque prácticamente la tiramos por la calle al momento de no tomarlo en cuenta, al toparnos con algo que nos pone en la encrucijada. ¿Cometemos este pecado o conservamos el valor de la preciosísima sangre de Jesucristo? No lo consideramos y por eso preferimos ese pecado, por eso preferimos ese placer prohibido. Y así nuestra alma llega a tener muchísima sed. Y así San Agustín comenta, esa agua que salió también del costado abierto de nuestro Señor tiene el poder de quitarnos cualquier sed mundana. ¿Cuántas personas tienen sed de pereza? No es suficiente una hora más de sueño, quieren más y quieren más. ¿Cuántas personas tienen sed de avaricia? Y así quieren tener y seguir teniendo más. ¿Cuántas personas no tienen sed de poder? Y así quieren conquistar Hermosillo, después Sonora, después México, después todo el mundo. ¿Cuántas personas tienen sed de cualquiera de los pecados capitales? Pues bien,
la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa agua del costado viene a apagar cualquier sed mundana que llegue a surgir en nuestro interior. Esa preciosísima sangre que es el precio de nuestro rescate, fíjense nomás cómo lo señala San Pablo. Derramó su sangre por el amor que nos tenía. Dice San Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso que dice San Pablo lo podemos decir cualquiera de nosotros. Nos parece increíble porque a nosotros no nos pasa eso. Si nosotros decimos, vemos a 100 personas, a 200 personas juntas, no las podemos ver clara y distintamente, y mucho menos nombrarlas y decir, voy a decir el nombre de las 200 personas que están aquí en la misa. No puedo. Pero Jesucristo, con su ciencia divina, allí en el Calvario, nos tenía presentes clara y distintamente, no nomás a 100, a 200 personas, sino a todos los hombres, a todos. Con su ciencia divina nos tenía presentes a cada uno de nosotros. Y dijeron ustedes, los pecados que habremos cometido. Increíble. Por eso representa un misterio, este misterio de la redención, de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Adoremos en este domingo este misterio de la preciosísima sangre y digamos, repitamos con San Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. En tercer lugar, donde debe ir, donde debe ir nuestra alma a buscar la fuente de la vida y a saborear las delicias del amor, es en la llaga y en la sangre del corazón de Jesús. ¿Puede concebirse algo tan maravilloso? Su muerte da la vida, sus heridas la salud, su sangre purifica y blanquea nuestras almas. ¿Cuántos santos se afiguraban cuando se confesaban que estaban debajo de la cruz de nuestro Señor? Y cuando recibían la absolución de sus pecados, se afiguraban pues que caía aquella preciosísima sangre sobre sus almas. Esto que se imaginaban, esto que contemplaban místicamente, pues realmente sucedía, porque se aplicaba la redención a sus almas, se aplicaba ese poder purificador de la sangre de Jesucristo a cada una de sus almas. Esto que ellos contemplaban místicamente en cada confesión, lo podemos hacer cada uno de nosotros cada vez que nos confesemos. Y también repitamos con mucho fervor aquella oración que eh, eh, rezaba San Ignacio de Loyola, aquella oración de alma de Cristo, en aquellas dos advocaciones, agua del costado de Cristo, lávame, sangre del costado de Cristo, embriágame en su divino amor. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.